Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Saludos para todos. Gracias por venir. Vamos a invertir el orden y vamos a comenzar con un par de cancioncitas que nos va a obsequiar el maestro Harold Vargas, mientras le damos tiempo a alguna gente que nos ha llamado, que están en camino porque vienen de otras sinagogas y bueno, se les hizo un poco tarde, entonces Harold nos va a obsequiar para el rabino un par de canciones venezolanas. Harold, por favor. Cuando dijeron que había arepa, le dije, hace falta música venezolana, un 4, pero la verdad es que pensaba hacerlo al final, cuando todos estábamos así como entretenidos y ya. Ahora tengo miedo escénico, pero no importa. Rabino, este instrumento se llama el 4 y es el instrumento nacional de Venezuela. Y esta canción que voy a interpretar es una canción del compositor venezolano más importante, que respetando la comparación, pudiéramos decir que es como Naomi Shemer en Israel, que todo el mundo la conoce, tiene muy grande. Se llama El Caballo Viejo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carotal reverdece y el guamachito florece, y las hojas se revientan. El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cartal reverdece y el guamachito florece, y las hojas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando lo hacen en las riendas es caballo desbocado. Y si una otra la sana, el caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta, y no le obedece al freno ni lo paran falsas riendas. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Que él se no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Si se va por la sabana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarbascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. En la zona de Venezuela, usted decía que le gustaba mucho el desierto. Hay algo que pudiéramos decir que es parecido, es el llano. Es donde hay mucha tierra, quizás como virgen y ganado y todo eso. Entonces el llanero tiene canciones que son también como muy inspiradoras y que cuando ordeñan las vacas, entonces se dice que es como una especie de canto meditativo. Entonces esta canción, que también es del mismo compositor, se llama Luna Llena. Dándole combate un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón. Tu corazón con el río Luna, Luna, luna llena menguante, Luna, luna llena menguante.
La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena, menguante. Ya llegaron las personas que faltaban, ¿no? Una más. Esta es un poquito difícil de cantar, pero me voy a atrever, así como dicen Kuzma. El llanero también canta canciones rápidas y así como muy emocionantes, y para los venezolanos es así como las canciones que más nos representan, sobre todo fuera de Venezuela. Esto se llama El Pajarillo, que es un género así muy, muy emocionante. Pajarillo, pajarillo, que cantas por donde quiera. Vamos a unir cantar para cantar la Venezuela, la tierra que pare machos y no se dan donde quiera. Entonces que es la vida cuando toca defenderla, como lo hizo Bolívar, el que libertador fuera, que luchó a capa espada por defender nuestra tierra. Nosotros que no podemos hacerlo como él quisiera, vamos a hacerlo cantando, pero con voz altanera, que tus pelos que caminos que recorren la frontera. El rabino Bilbao vino desde muy lejos, enfrentó como experiencia, nos vino a enseñar que podemos ser judíos, recordando el 7 de octubre, tener éxito en los negocios. Y hoy, ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cómo podemos ser judíos y saber que siempre vamos a preservarnos en todo el mundo y en toda la diáspora, así como en Israel. La israelita de Caracas y toda esta querida está muy agradecida con usted y su familia, porque benditos venir ustedes de tan lejos a todos los países y a todas las que yo. Así nosotros recordaremos con mucho amor. Esperamos que tenga mañana un muy buen viaje. Bueno, muchas gracias, Alan. Improvisando, Alan. Muy bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a ser breve con la presentación del rabino, pero ya lo presenté varias veces. Solo para recordarles, el rabino nació en Uruguay, hizo aliyá a Israel a los 13 años, sirvió en la Tzabá como capitán de tanques, peleó en la primera guerra del Líbano y después pues se recibió como rabino por la Rabanut de Israel, Bachelor Arts, Master en
la Universidad Hebrea de Jerusalén y el doctorado en la Universidad de Bar Ilan. Trabajo en una cantidad de institutos relacionados con educación y religión para América Latina. Estuvo en COSLA, zona norte, y trabajó también en Venezuela un par de años. Y bueno, ¿qué más que me falta? Hace 25 años, Dayan de la Rabanut al-Rashid en los tribunales de conversión. Y bueno, sin más, Rabí. Toda. Shalom a todos, Shavua Tov, buenas noches. Gracias por la introducción, con las canciones, con las palabras. Pero una de las mejores introducciones que tuve esta noche es la presencia acá de una joven, Carolina, que me hizo acordar que en el año 1992 yo daba clases todavía en Moral y Luces, antes que partía a Uruguay. Y ella me dijo de que ella no participó, o sea, estaba en la clase, debía estar en las clases, pero como yo no pasaba lista en las clases, entonces ella siempre se retiraba el viernes a la 1 del mediodía. Pero como siempre se retiraba y tuvo todos los años remordimientos, ahora vino a mi conferencia. Y todo eso gracias al hecho de que no pasé lista, que fui democrático. Entonces por eso ella ahora está acá. Así que ese también es un bonito recibimiento y me alegro. Bien, Shavua Tov. En esta ocasión, la verdad que los temas que presenté o voy a presentar esta noche, no sé si son pesados, pero son importantes. Yo quería compartir con ustedes esta noche películas y fotografías acerca de mis viajes al mundo, pero Martín dijo no, tienen que ser temas profundos de futuro y eso es lo que vamos a hacer. El tema de esta noche es el futuro del pueblo judío, si el pueblo judío tiene futuro o no, como si yo lo supiera. Pero voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones. Miren, ¿por qué creo que el tema del futuro del pueblo judío es un tema importante? Primero, porque siempre pensamos en el pasado. Muchas veces cuando pensamos sobre el pueblo judío, enseguida regresamos al pasado, tuvimos un largo pasado, etc. Pero en muy pocas ocasiones creo que pensamos en forma profunda sobre el futuro. La visión futurista del pueblo judío, a mi juicio, falta en nuestra existencia judía. Porque hablamos de comunidades, de escuelas, y nuevamente del pasado, desde Pesach hasta la Shoah, del 7 de octubre hasta hoy en día. Pero eso no es suficiente. Creo que es sumamente importante comenzar una visión futurista del pueblo judío. ¿Y por qué? Porque yo quiero en esta ocasión contradecir a Napoleón. Ustedes saben que Napoleón dijo en cierta ocasión, un pueblo que piensa en su pasado o que mantiene su pasado, seguramente va a tener futuro. Y yo pienso que no es obligatoriamente así. Se cuenta que en una ocasión Napoleón estaba supuestamente en Francia, mirando la ciudad, y mira la ciudad, ve todas las casas iluminadas y un gran edificio estaba a oscuras. Preguntó Napoleón a sus asesores, ¿qué es este edificio? Le dijeron, es una sinagoga. ¿Y por qué está a oscuras? Preguntó Napoleón, porque hoy es la noche de Tisha B'Av, el 9 de Av, que el pueblo de Israel conmemora y recuerda la destrucción del templo de Jerusalén, y así los judíos acostumbran a estar de duelo el 9 de Av, a apagar las luces, a pronunciar oraciones. Preguntó Napoleón, ¿pero hace cuánto tiempo?
fue la destrucción del templo de Jerusalén. Le dijeron hace 2000 años atrás. Y cuando Napoleón escuchó eso, dijo esa famosa frase que no sé si tiene origen oficial, pero al menos así se cuenta. La famosa frase que dijo: un pueblo que tiene un largo pasado seguramente va a tener un largo futuro. Yo quiero decir todo lo siguiente: no un pueblo que piensa en el pasado va a tener futuro, sino que un pueblo que piensa a futuro va a tener futuro. Si nuestra mentalidad, si nuestro pensamiento va a ser solamente sobre el pasado histórico y tan bonito que tuvimos durante miles de años en el pueblo de Israel, eso no nos asegura el futuro, no desde el punto de vista individual y no desde el punto de vista colectivo del pueblo de Israel. Porque ustedes bien saben que la historia es algo muy importante. No hay duda, en el judaísmo todo el concepto de historia es muy significativo, porque sí, la historia es parte de nuestra existencia. Estamos aquí ahora por la historia personal, familiar. Tuve en estos días el privilegio de escuchar de muchos de ustedes de dónde llegó la familia, cómo llegó la familia. Hay acá una gran diversidad de historias personales y familiares. Pero ¿cuál es el problema de la historia? Explica el rabino Sachs, que ya lo mencioné en una de las conferencias, el ex gran rabino de Gran Bretaña, pero sobre todo el gran pensador del pueblo judío, dice algo muy interesante. El pueblo judío no tiene historia. ¿Conocen esa idea de Rav Sachs? ¿Escuchan? O sea, no me equivoco. Me hicieron trabajar en Shabbat acá los queridos directivos. Ustedes saben que los rabinos tenemos permitido trabajar en Shabbat, a diferencia de personas normales y humanas. A nosotros sí nos permiten trabajar en Shabbat, claro que dentro de la sinagoga, pero aún así, no, lo que digo ahora no es porque estoy cansado o confundido. Dice el rabino Sachs, el pueblo judío no tiene historia, porque historia son solamente hechos, actos. Historia es solamente información, historia es arqueología, historia es algo que puede ser que no tiene valor. Cuando un joven estudia un libro de historia y simplemente tiene que leer la historia para pasar el examen, entonces ese libro de historia no tiene valor, es información. Información que no tiene valor para la persona. Puede ser que tiene valor para el profesor, pero no para el joven que lee ese libro de historia. Dice el rabino Sachs, el pueblo judío no tiene historia, el pueblo judío tiene memorias. Memorias, porque ¿cuál es la diferencia? Que si nosotros transformamos la historia en memorias, en algo personal, ¿qué es una memoria? Una memoria es un recuerdo familiar, de un viaje, de un libro. Eso es algo personal. La memoria y el recuerdo es lo que transforma la historia o un evento familiar o comunitario en algo significativo. Y por lo tanto la pregunta no es la pregunta de la historia. La pregunta es la pregunta de my story, mi historia. Y solo cuando la historia me toca personalmente y se transforma en memoria individual o colectiva, es que esa historia tiene valor. El pueblo judío no tiene historia, tiene memorias. Miren qué idea tan bonita y tan significativa, que entre paréntesis, yo creo que justamente la grandeza del rabino Sachs, no sé si, perdón que pregunto, ¿es conocido en Venezuela? Sí, ok. Pero la grandeza del pensamiento y de los escritos y de las enseñanzas del rabino Sachs
no son solamente en su nivel intelectual o filosófico. No quiero ahora entrar en la pregunta si el rabino Sachs era un filósofo, pero les puedo decir que a nivel académico, y yo personalmente que me ocupé de filosofía judía, no creo que fue un filósofo, porque para ser un filósofo se necesita tener un sistema de pensamiento muy organizado y con ciertas categorías. Él no fue un filósofo, fue un pensador. Un filósofo a veces puede desarrollar una filosofía académica que no tiene nada que ver con la vida, pero el pensamiento del rabino Sachs logró y logra, después de su muerte también, conectar a personas a valores, conectar a judíos a la tradición judía, conectar a judíos a memorias y a recuerdos y no solamente a una historia arqueológica que puede no tener valor. Y por ese motivo, creo que lo que Napoleón dijo, que un pueblo que mantiene su historia va a tener un largo futuro, no estoy seguro. No historias, sino memorias. Yo creo que la visión futurista es una necesidad para realmente mantener el futuro del pueblo de Israel. Hace algunos años atrás fui rabino de la comunidad de Torino en Italia y hasta aquel momento conocía un poco Italia, las comunidades judías, pero tuve el privilegio durante esos años de aprender mucho del judaísmo italiano. Durante los años que fui rabino en Torino, siempre me preguntaban, bueno, pero en Torino la comunidad es ashkenazí o sefaradí. Yo decía, primero es judía. Y segundo, no, los italianos, como ustedes saben, no son ni ashkenazim ni sefaradim. O sea, hay judíos sefaradim, hay ashkenazim, pero hay italianos, hay teimanim, yemenitas, que tampoco son ni ashkenazim ni sefaradim. A veces pensamos que el mundo judío empieza en ashkenazim, termina en sefaradim o viceversa, ¿no? No importa ahora el orden, el orden de los componentes no altera el resultado. Era una broma, no se rían. Está bien. Ahora sí. Entonces, de todos modos, cuando estuve en Torino expliqué, no son ni ashkenazim ni sefaradim, porque los judíos estaban en Italia, seguramente en Roma y también en la zona donde yo estuve en Torino, ya estaban mucho antes de la división de ashkenazim y sefaradim en el siglo XV, después de la expulsión de España. ¿Verdad? Entonces hay otras categorías y eso también es muy interesante. Pero ¿por qué menciono este tema? Porque el judaísmo italiano, a mi juicio, es un judaísmo que vive en el pasado. No van a encontrar una comunidad judía en Italia, y lo digo por conocimiento, aunque sea la más pequeña de 20, 30 judíos, en Módena, en otros lugares. Hace 3 semanas estuve Shabbat en Venecia. Hay comunidades muy pequeñas en Italia. No van a encontrar una comunidad judía sin un museo. Todas tienen museo. Todas tienen museo. Grandes, pequeños, abierto al público, cerrado al público, etc. Pero ¿por qué? Porque el judaísmo italiano está tan orgulloso del pasado que tuvieron, es una historia impresionante en cada lugar, no voy a entrar ahora, que realmente la mentalidad es una mentalidad de pasado, de historia. Yo lo llamo de arqueología judía. Y en cada lugar hay presentaciones muy bonitas y objetos de arte judíos y objetos de sinagogas, etc. Pero es el pasado, no es el futuro. Y esos museos, a mi juicio, pueden de alguna forma transformar la mentalidad y bloquear la mentalidad, que en lugar de que yo piense en el futuro de mi comunidad en Módena, que tiene 40 judíos, pienso en el gran pasado, en la nostalgia de la comunidad judía de Módena, en la historia.
La historia y el futuro no siempre van de la mano. Claro que al final siempre vamos a regresar a una historia. Pero la pregunta es, ¿dónde empiezo a pensar? Yo no digo de que hay una desconexión total entre el futuro y el pasado, entre el futuro y la historia, porque claro que sería exagerado. Pero lo que trato de decir es, ¿dónde empieza mi pensamiento reflexivo? Empiezo en la historia y de la historia digo, bueno, voy a desarrollar el futuro de la comunidad judía de Caracas, o me olvido de la historia, empiezo a pensar en futuro y dentro de ese pensamiento, cómo desarrollar el futuro judío en Caracas o en Italia, regreso al pasado y enriquezco mi pensamiento futurista. En resumen, quiero tratar de presentar el concepto específico de una reflexión futurista del pueblo judío, como traté de comenzar ahora. Pero para analizar la función futurista, primero sí tenemos una pregunta difícil en todos los sentidos, y es la pregunta si el futuro del pueblo judío está asegurado. Como se imaginan, no voy a responder a esa pregunta. Tenía una conferencia preparada hasta el 7 de octubre. El 7 de octubre cambió también mi pensamiento o mi reflexión acerca del futuro del pueblo judío. Por un lado, ¿qué quiere decir? Akadosh Baruj Hu, Dios nos eligió, somos el pueblo elegido. Akadosh Baruj Hu nos promete, lo alman Israel, ki lo idach mimenu nidach, el pueblo judío es un pueblo que siempre estará unido y tendrá futuro, pero sabemos que a veces hay conceptos que no se cumplen exactamente al pie de la letra, aún diferentes temas que la Torá nos dice claramente, como el hecho, por ejemplo, que el pueblo de Israel, que lo voy a analizar ahora, va a ser un pueblo grande como las estrellas del cielo, y no siempre vemos que se logran cumplir todas las profecías. Entonces, ¿a qué punto podemos comprender o no el futuro del pueblo judío? Hay quien opina, y lo podemos encontrar también en diferentes pasajes bíblicos, que así como hubo una primera y segunda destrucción del Beit HaMikdash, del Templo de Jerusalén, así puede darse una tercera. Que Dios no lo permita, ¿verdad? Que nosotros no lo permitamos, que el ejército de Israel no lo permita. Pero aún así es algo que se puede llegar a pensar en esos términos. Leí el viernes en una de las páginas de noticias de Israel que hay ciudadanos israelíes que están programando relocation, que están buscando otros lugares para ir a vivir por temor a lo que va a suceder a Israel. Yo indudablemente no pertenezco a esa categoría. Sí tengo una seguridad y fe interna en el futuro del pueblo de Israel. Pero les voy a revelar un secreto. Para poder trabajar sobre el futuro del pueblo de Israel y de cada comunidad en el mundo, disculpen que les diga lo siguiente: es mejor salir del punto de partida que nuestro futuro no está asegurado. Porque si salimos del punto de partida, que todo es normal, todo es natural, todo está bien, todo estará bien, entonces disculpen, ¿para qué vinieron esta noche a escucharme? Realmente, me alegro, bienvenidos, bienvenidas, pero ¿para qué? Mejor salir de un punto de partida de falta de seguridad acerca del futuro de nuestras comunidades y el pueblo judío en su totalidad, en general, y especialmente después del 7 de octubre, y eso nos va a transformar en más activos,
en más participativos en todos los sentidos. Miren, para hablar del futuro del pueblo judío, quiero mostrarles esta diapositiva. Por algún motivo no... perdón, no sé qué es así, perdón. Por algún motivo no puedo empezar al principio. Ok, no importa. Ok, quería uno por uno, pero no importa. Miren, el tema que quiero mostrarles en esta diapositiva creo que nos va a ayudar a analizar la pregunta del futuro del pueblo judío. Porque lo que quiero preguntar es, ¿qué es el pueblo judío? ¿Y quiénes son los integrantes del pueblo judío hoy en día? Número uno, la pregunta es importante. Porque, ¿qué pregunto acá? ¿Qué es, what is the Jewish nation? ¿Qué es el pueblo judío, verdad? Generalmente, ¿ustedes escucharon esta pregunta? ¿Qué es el pueblo judío? ¿Ya algún conferencista les presentó esta pregunta? No estoy seguro. ¿Cuál es la pregunta clásica que generalmente nos hacemos? No qué es el pueblo judío, sino ¿quién es judío? Muy bien. Quiere decir que quién es judío, sí escucharon conferencias sobre quién es judío. Si quieren les puedo dar una conferencia sobre quién es judío. Entre otros temas, me ocupo de ese tema en Israel, en el mundo, quién es judío. Pero si les voy a responder a la pregunta ¿quién es judío?, les estaría respondiendo a una pregunta individual, personal. ¿Quién es judío? ¿Quién es judía? La misma pregunta que Ben Gurión en el año 1949 o 50 envió a 70 rabinos, profesores, escritores, poetas. Hizo la pregunta ¿quién es judío? Y recibió 70 respuestas diferentes, cada una muy interesante, muy justificada, y claro que está todo en libros y en internet. Pero esa es una pregunta individual, ¿quién es judío? No digo que no tenga importancia, pero es diferente. Yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de esto, del pueblo judío, porque generalmente nosotros no tenemos dentro de la visión futurista una visión colectiva de ver al pueblo judío. Y mi tesis es que solamente si vamos a mirar en una forma general qué es el pueblo judío, vamos a poder pensar en el futuro del pueblo judío. Si vamos a responder solamente a la pregunta individual ¿quién es judío?, es muy personal. Entonces nunca vamos a poder dar una respuesta inteligente sobre el futuro del pueblo judío. Espero que no los confundo y que soy claro. Me pueden preguntar para aclarar durante la conferencia también. Ahora, veamos brevemente esta diapositiva, que es algo que yo inventé, para decir así. Y lo primero que ven en esta diapositiva es que el pueblo judío está constituido por ma'agalim, por círculos. O sea, el pueblo judío no es un pueblo homogéneo, es un pueblo heterogéneo. Hay círculos, diferentes círculos. No solamente que hay círculos, hay colores. De acá nace la idea del pueblo judío. Primero, no estoy diciendo, disculpen, una herejía, no que no me gusta, pero sino que no tengo éxito. ¿Por qué? Porque ya en la parashá que leímos la semana pasada y esta semana y la próxima semana, cuando el pueblo de Israel está en el Midbar, en el desierto, ¿cómo está constituido el pueblo judío en el desierto? Por shvatim, por tribus. Cada tribu tiene su escudo, tiene su bandera, tiene su lugar. Las tribus estaban paradas no en magal, no en círculo, estaban en cuadrado alrededor del Mishkan, del santuario. Pero ya en aquel momento el pueblo judío nace de una diversidad.
No tenemos un patriarca, Abraham, Isaac y Jacob, que hasta hoy en día, a pesar de grandes investigaciones que se hicieron, no sabemos si Abraham, Isaac y Jacob eran Ashkenazim o Sefaradim. Ahora sí se ríen. Ahora sí, está bien. Entonces, lo explicó, sí. Ok, pero entonces, no tenemos un patriarca, tenemos tres, no tenemos, y cuatro imaot, madres, matriarcas, gracias. Y no tenemos una tribu, tenemos 12 tribus, y cada una es diferente, y cada una tiene otra característica. Quiere decir que hoy en día también el resultado del pueblo judío no es solamente una crisis, no es un accidente que el pueblo judío se ve así, ahora lo voy a explicar, sino que de alguna forma esto continúa la tradición de la diversidad que siempre tuvo el pueblo judío. ¿Cómo está constituido hoy desde el punto de vista sociológico, no ideológico, más sociológico, pero siempre con vínculo al judaísmo? Lo voy a explicar brevemente, a pesar de que esto es todo un seminario. Miren, voy a empezar del medio, el color rojo. El color rojo yo lo llamo judíos comunitarios. Judíos comunitarios. O sea, ustedes son judíos comunitarios, no tienen lo que hacer, Motzei Shabbat a las 8 de la noche, venir a escuchar a un rabino. No sé si eso es totalmente normal, pero no importa, ustedes son judíos comunitarios, los llaman, vienen, hay algo que les interesa, participan. Judíos comunitarios. Judíos comunitarios no quiere decir solamente judíos observantes, no, todos los que sienten un vínculo, un compromiso, un interés de participación comunitaria, inclusive Carolina, que 32 años no participó en mis clases y ahora de repente, es judía comunitaria la noche de hoy, y no solamente. El segundo color, el amarillo, son judíos marginales. No me entiendan incorrectamente. La agüita, perdón. No me entiendan, o sea, judíos marginales en este caso son judíos que no son marginales desde el punto de vista social, sino que son marginales, o sea, están al margen de la comunidad. Puede ser que no es la mejor palabra. O sea, están al margen, no están alejados totalmente, pero no vienen sábado en la noche a la conferencia, no vienen un viernes al Kabbalah Shabbat, vienen Rosh Hashanah y Yom Kippur, envían a sus hijos, algunos envían a los colegios judíos, otros no envían, o sea, no están en el centro. El color rojo es lo que llamamos en hebreo, o el profesor de la pérgola llama Yehudei Liba, judíos que están en el lev, en el corazón de la comunidad judía. Los marginales están al lado de la comunidad. Y el tercer color, el verde, son judíos periféricos. Nuevamente, judíos que tienen una relación con el mundo judío, con la identidad judía, pero otra vez mucho menos participación, menos interés, menos identidad judía. Los judíos periféricos generalmente no envían a sus hijos a escuelas judías. Puede ser que algunos llegan en Yom Kippur a la sinagoga, otros no llegan al Beit Knesset en Yom Kippur, que entre paréntesis quiero también, como parte de la reflexión sobre el futuro del pueblo judío, mencionar el tema de Yom Kippur, en el caso de los judíos periféricos y enseguida en el segundo grupo. ¿A quién me refiero? Ustedes saben que hay un mitos que los judíos, que todos los judíos participan en Yom Kippur en el Beit Knesset. Yo analicé este tema en decenas de comunidades en el mundo, decenas. ¿Para qué ir lejos? Vamos a una comunidad que aparenta ser una comunidad modelo,
la comunidad judía de México, con aproximadamente 50.000 judíos, con escuelas judías, decenas, una cantidad de temas. De 50.000 judíos, no les voy a hacer ahora toda la lista, pero la tengo. Siempre pregunto a los dirigentes comunitarios, ¿cuántos miembros hay? ¿Cuántas sinagogas tienen? ¿Cuántas personas la gente de Bitajón, de seguridad, contó que entró a la sinagoga en Kippur? Porque ellos saben, la gente de seguridad también hace el conteo, cuántas personas entran. En Yom Kippur, hace la última vez que lo analicé, hace 5 años atrás, llegaron a todas las sinagogas de México menos de 30.000 personas, 25, 26.000, o sea, el 50-51%. Lo mismo en otras comunidades. Yo fui rabino en Uruguay, y ahora cuando yo fui rabino había 30.000 judíos, ahora hay 10.000, 12.000. Y siempre pregunto, ¿cuántos vienen a las sinagogas? No más de 4.500, 5.000. Y así lo mismo en Canadá, en otros lugares, siempre van a ver. ¿Y por qué? Claro, porque muchos judíos no son ni judíos comunitarios ni judíos marginales, sino que cada vez se alejan más. Y si se alejan más, no hay diferencia entre Motzei Shabbat, una conferencia, y Yom Kippur, porque si la identidad judía se va debilitando, eso influye sobre la conexión también hacia la comunidad. El cuarto grupo, el celeste, es uno de los más importantes y es lo que llamamos unaffiliated Jews, o sea, judíos no afiliados. Ustedes no afiliados quiere decir que no son miembros de ninguna comunidad. En Estados Unidos tenemos comunidades reformistas, conservadoras, ortodoxas, haredim, hay diferentes variedades. ¿Ustedes saben cuántos judíos en Estados Unidos, de más o menos 6,5 millones de judíos en Estados Unidos, cuántos hay que no están afiliados a ninguna comunidad de ningún estilo? 80%. No llega a 80, pero 51%. O sea, 51% de los judíos en Estados Unidos son unaffiliated. Quiere decir que si yo quiero invitarlos a una conferencia el sábado en la noche, no tengo datos, no tengo grupos de WhatsApp, no están conectados. Ahora, no están conectados tampoco a una comunidad, y eso significa claramente que están también menos conectados a su propia identidad judía. ¿Saben ustedes quién es parte importante de los unaffiliated del color celeste? ¿Quién es parte importante? Los israelíes. Tenemos hoy en día más de 1 millón de ciudadanos israelíes en Estados Unidos, más o menos 700, 800 mil, y en Europa entre 250.000 y 300.000 israelíes. Ahora Europa está más de moda que Estados Unidos por diferentes motivos. No lo voy a analizar ahora. Pero de ese más de 1 millón de israelíes, la mayoría no están afiliados a comunidades. Primero porque no saben qué es una comunidad. Yo vivo en Israel. Difícilmente mi Beit Knesset es una comunidad. Es un Beit Knesset. Está bien, voy a hacer tefilá, doy shiurim, doy clases. Pero no es una comunidad como tal. ¿Por qué? Porque en Israel tenemos el Estado. En Israel no hay Keilah, hay Mediná, no hay comunidad, hay Estado. Todo lo maneja el Estado, desde el nacimiento hasta la muerte. Desde, bueno, el mujer es algo hoy en día para ti, es algo independiente. Pero todo lo que tiene que ver con educación, con Batei Knesset, con sinagogas, con mikve, con movimientos juveniles, con cementerios, ¿cómo? Seguridad, todo lo maneja el Estado. Yo pago mis impuestos, pero el Estado me da todo. Entonces, yo no pienso en términos de comunidad en Israel, pienso en términos de Estado. Un israelí, y más aún si no es observante, sale de Israel,
llega a Portugal, llega a España, que está lleno de israelíes, llega a Alemania, a Berlín, a Inglaterra, Grecia, lleno de israelíes. Entonces él, no por maldad, no es porque no quiera, no piensa, dice, bueno, no, acá es diferente, pero no se conecta a una comunidad, es unaffiliated. Pero ese unaffiliated, ¿qué pasa? Que después el israelí tiene que mantener su identidad israelí o judía por medio del idioma hebreo en la casa, comiendo hummus y no otro tema, escuchando canciones de Nomi Shemer y no acá las bonitas canciones que escuchamos de Aaron. Entonces esos judíos también se van alejando más y más. ¿Esos israelíes se reúnen entre ellos? Sí, sí. Sin duda, y en Israel, le voy a decir, el gobierno de Israel está alentando y está ayudando económicamente a que los israelíes formen sus propias comunidades. O sea, después de años de experiencia, que los israelíes no se integran en las comunidades, que las comunidades, disculpen, pero con todo el cariño, no siempre saben recibir a los israelíes. Entonces, bien, la conclusión es, si queremos mantener la identidad judía de los israelíes en la diáspora, formemos comunidades israelíes, y eso está pasando. Hasta hoy tenemos un proyecto en el Ministerio de la Diáspora de Israel, al menos hasta la guerra, ahora se complicó, pero hay casi 400 comunidades de israelíes alrededor del mundo. Es algo nuevo que hasta ahora no se manejaba de esa forma. Bien, como les dije, por algún motivo no puedo cambiar, pero miren un minuto estas cuatro categorías, vamos a decir así. Estas 4 categorías componen el pueblo judío, que hoy día tiene 16.7 millones de judíos. 16.7. Ahora, esos 17 millones de judíos están divididos, ¿verdad?, en diferentes grupos. Primer pregunta, ahora para complicar más todo lo que dije hasta ahora. Primer pregunta, de esos 17 millones de judíos divididos en estas 4 categorías, ¿son todos judíos? Según la halajá, ¿se acuerdan que pregunté al principio? Dije, no voy a hablar de quién es judío, voy a hablar de qué es el pueblo judío. Pero aún así, para complicarlo más, ¿el pueblo judío son todos judíos según la halajá ortodoxa? Sí, no. Claramente no. O sea, no sé si lo sorprendo, pero cuando los demógrafos del pueblo judío analizan el número de judíos, ellos no cuentan judíos según la halajá, porque en el pueblo judío hay también otras corrientes. Ellos no hacen, disculpen, revisaciones ni de documentos ni de Brit Milá. Ellos lo único que hacen es contar a personas que se autodeclaran como judíos. O sea, usted es judío, ok, bien, número 1, número 2. O sea, solamente a personas que se declaran judías, esas son las personas, pero no quiere decir que son todos según la halajá. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sigo manteniendo mi posición que comencé al principio de la conferencia, diciendo que aún así tenemos que mirar a todo el pueblo judío, porque esa va a ser la única forma de pensar en el futuro del pueblo judío. En diferentes ocasiones le pregunté a mi amigo el profesor de la Pérgola, que saben, él también es italiano originalmente de Roma. Él fue el Hatán, el yerno del gran rabino de Roma, el rabino Toaf. Es una persona también observante. Todos los Shabbat va a la sinagoga italiana en el centro de Jerusalén. Si alguno de ustedes estuvo, vale la pena visitar. Hay también un museo muy bonito en la misma sinagoga italiana en Rehov Hillel, en Jerusalén. Y muchas veces le pregunto,
¿cuál es tu idea? ¿Cuántas personas judías, según la halajá, según la visión ortodoxa, hay dentro del pueblo judío? Y él me dice, Eliyahu, no quieres saber. Y realmente se rehúsa a dar esa información. No, nunca pueden tener información exacta, pero sabe, es todo lo que ellos investigan constantemente, el pueblo judío. Y yo estoy seguro que él sabe o tiene una idea, pero se rehúsa a decirlo. No van a ver ningún artículo del profesor de la pérgola que da esa división. ¿Saben por qué? No porque no puede, porque no quiere. Porque si vamos a empezar a hacer divisiones categóricas dentro de esta visión colectiva, no vamos a tener pueblo judío. Vamos a empezar a dividir y a discutir y a pelear como si no fuera suficiente lo que a veces hay. Quiero seguir con 3 líneas más y pasar a otra reflexión. Miren, lo que tenemos acá en Varod, en color rosa, es algo sumamente interesante, que es todo el tema de Nidje Israel. Nidje Israel en este caso es el tema de descendientes del pueblo judío, como por ejemplo los judíos etíopes, las tribus perdidas. Yo me ocupo de buscar las tribus perdidas, esa es una de mis misiones. Lamentablemente creo que soy el único rabino que se ocupa de ese tema. Yo sigo los pasos de mi maestro en este tema, el rabino Eliyahu Avihail de Zichrono Libraja. Pero hay tribus perdidas. Tenemos la seguridad y la certeza que las tribus perdidas de Israel van a regresar, van a retornar. No es el tema de esta noche. Lo puedo demostrar con fuentes y con fotografías. Eso para la próxima. Pero de todos modos, hay todo un círculo de descendientes de judíos, como dije, judíos de Etiopía, la tribu de Menashe en la India, la tribu de Efraim en la India, los descendientes de marranos, de Anusim, etcétera, etcétera. Una cantidad de personas que de alguna forma ellos se sienten vinculados al pueblo judío, y es un tema muy complejo que no voy a entrar ahora. Y hay otro grupo que no sé si les va a sorprender, pero dentro de este mismo color, que lo llamamos Zera Israel. ¿Conocen ese término, Zera Israel? No. Zera Israel también es un tema para más de una conferencia. Hijos de padre judío y de madre no judía. ¿Ustedes saben cuál es el estatus de hijo de padre judío y de madre no judía en Israel? ¿Cómo? Goy. Pero Goy, ¿qué puede hacer? Aliyah. ¿Escuchan lo que estamos diciendo? O sea, ¿contradicción o no contradicción? O sea, Goy, porque el padre es judío y la madre no, por un lado. Por otro lado, puede ser Aliyah, puede ser ciudadano israelí. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está la lógica en este tema? Eso es nuevamente la 5ª o 6ª conferencia que les debo. Pero aún así, sí, la ley del retorno permite, a partir de la ley del retorno tiene 2 partes, 1949, cuando se creó el Estado de Israel, que ahí no decía que quien es hijo o nieto de padre o abuelo judío pueda ser aliyah. Pero en el año 1971, la Suprema Corte de Justicia, por diferentes motivos, decidió que también hijo de padre judío y nieto de abuelo judío pueden ser aliyah. ¿Saben cuánta gente hay en ese círculo? O sea, ¿cuánta gente hay? Primero, que hay mucha gente que hace aliyah por ser hijo de padre judío. O sea, mucho quiere decir miles de personas por año. Y ni que hablar que del judaísmo ruso es así. Y ni que hablar que los que llegaron ahora de los plitim, de la guerra con Ucrania, los refugiados, 85% no son judíos, pero son hijos o nietos de padres judíos.
¿Saben cuánta gente hay hoy en el mundo que puede hacer aliyá por ser hijo o padre fuera de los 17 millones de judíos? 9 millones adicionales. Así que este es el momento para invertir en real estate en Israel. Si van a llegar 9 millones, bien, entonces todas las propiedades van a subir como si hubiera todavía lugar hacia dónde. Luego tenemos dos grupos más. Sí, perdón, sí. No, Zera Israel es un término nuevo de los 150 años, de los últimos 150 años, que los rabinos llaman al hijo de padre judío no Goy, sino Zera Israel. ¿Por qué? No ahora. Sí. Sí. Sí, no, pero es un término, no tiene que ver con el apellido. No. Bien, luego tenemos buscadores de judaísmo, el color amarillo. Ustedes conocen el tema que hay alrededor de Venezuela, en muchos lugares, conocen el término de comunidades emergentes. Es una realidad impresionante que nació hace 20, 30 años atrás, de comunidades enteras de personas que pertenecían a la religión cristiana, católica, protestante, evangelista, mesiánica, etcétera, etcétera, y en cierto momento deciden abandonar y acercarse al judaísmo, estudian Tanaj. Impresionante. Y eso no tiene que ver nada con rabinos, es una realidad autónoma totalmente. Es algo que no es parte del pueblo judío, pero hoy en día los investigadores dibujan a esas personas alrededor del pueblo judío. Y por último tenemos la última categoría, que es self-definition, el color de arriba, una realidad nueva, especialmente en Estados Unidos, que hay personas que se autodenominan judías. A uno le pregunta por qué su madre es judía, no. ¿Su padre es judío? No. ¿Usted hizo una conversión ortodoxa, reformista? No. Entonces, ¿usted por qué es judío? Yo me siento judío. Me siento judío. No, o sea, quiero que entiendan lo que está pasando. No sé si les digo detalles no conocidos. Es la realidad, no es que nosotros inventamos o impulsamos esta realidad, es lo que existe. Lo que quiero decir entonces con todas estas categorías es que quiero regresar a la pregunta original. Y la pregunta original es entonces, ¿cuál es nuestra visión general sobre el pueblo judío? Entonces, la pregunta que hice al principio de este encuentro es, cómo pensamos, cómo debemos pensar sobre el futuro del pueblo judío, ahora debe estar más clara. ¿Cómo vamos a pensar sobre el futuro de este pueblo judío? No me refiero a un pueblo judío virtual, no me refiero a un pueblo judío, si quieren, ideal, me refiero a un pueblo judío que está frente a nosotros. Claro que puedo detallar mucha más información, pero solo en forma muy general. Y acá tenemos otro tema que sé que les preocupa a ustedes también, y es el tema de los números, de la demografía del pueblo judío. Porque como les dije, los cuatro primeros círculos componen el pueblo judío, casi 17 millones. El tema después de las tribus perdidas, de hijos de padres judíos, pueden ser otros 10 millones, pero no son parte del pueblo judío. Hoy en día, los buscadores de judaísmo son como otro millón de personas en el mundo. Pero aún así, el pueblo judío, que hoy se refleja en menos de 17 millones de personas, es un pueblo muy, muy pequeño. No importa si cuentan los 17 solamente judíos alágicos, no alágicos, dejemos ahora. 17 millones. Antes de la Shoah éramos 18 millones. Ni llegamos a recuperar el número que éramos antes de la Shoah.
17 millones, yo a veces me pregunto, cuando a Kadosh Baruj Hu, cuando Dios le promete a Abraham, Isaac y Jacob que seremos como las estrellas del cielo, como la arena, ¿qué es una broma? ¿Una broma hoy 17 millones? ¿Por qué no somos como los chinos? Todos los problemas del pueblo judío se hubieran solucionado si tuviéramos el crecimiento, no el crecimiento demográfico, sino el número demográfico de los chinos, 1,5 billones. Pero 17 millones somos el 1, no, el 1 o 0,1. No, de chinos. O sea, no, somos el 1%. 0,1, ok. 0,1 de los chinos, ¿verdad? De los chinos. Bueno, ok. Vamos a suponer 0,1 o 1%. 1%, el pueblo judío, o sea, ahora les voy a dar una conferencia. Miren, el pueblo judío es el 1% de los chinos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que somos una equivocación estadística en un censo demográfico en China. Eso es el pueblo judío. Somos muy pocos. No solamente ustedes en Caracas están preocupados por el tema demográfico. Todo esto bien, círculos, colores, diversidad, vínculo, identidad judía, pero somos muy pocos y eso seguramente no es algo que nos ayuda. Yo creo que parte de la idea de futuro del pueblo judío es que tenemos que ser un pueblo grande. Soy consciente que hay personas que dicen, no, el pueblo judío tenemos que ser como un grupo de élite en el ejército de Israel, muy poquitos, pero muy buenos. En el pueblo judío recibimos el 23% de los premios Nobel creo que de 200, no me acuerdo los números exactos, pero el 23% de premios Nobel. Los musulmanes recibieron 2 premios Nobel y uno de ellos, Yasser Arafat, premio Nobel por la paz. Me alegro que entienden que era una broma también, pero es en serio, es en serio. Entonces, también los números son un componente importante. Y por último, quiero darles una visión sobre el futuro del pueblo judío. Y creo que esto tiene también reflexiones sobre cada comunidad y sobre temas que tienen que ser también más prácticos, más tajles en la vida judía y la vida comunitaria. Porque al fin y al cabo el pueblo judío se transforma en ustedes, en nosotros. O sea, cada lugar, cada comunidad vive su vida judía, vive su identidad judía. Y creo que el pueblo judío está viviendo hoy en día entre peligros y opciones. Cuando digo opciones, ustedes saben, es una palabra bonita para decir también desafíos y problemas. Pero como les dije, yo prefiero salir del punto de partida peligroso, que el futuro del pueblo judío no está asegurado. Si ustedes me aseguran que el futuro del pueblo judío está asegurado, les digo sinceramente, en serio, ahora no es broma, no vengo a visitarlos la próxima vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Mi esposa quedó sola en Shabbat. ¿Para qué? Está asegurado, entonces voy a cambiar de profesión. Pero si yo salgo del punto de partida que no está asegurado, al menos no me quedo pasivo, me quedo activo, ayudo a pensar, a reflexionar, a trabajar en comunidades judías y en el mundo judío. ¿Y cuál es la relación entre peligros y opciones? O sea, ¿cómo puede el pueblo judío o una comunidad judía salir de una situación de peligro y transformar las debilidades en fortalezas? Solamente cuando hay una estrategia. O sea, si vamos a continuar en el mundo judío en todas partes, desde Israel hasta Caracas, vamos a continuar una vida totalmente rutinaria, para decir así, entonces puede ser que nos vamos a quedar en los peligros. Para transformar eso en opciones, tenemos que cambiar ese concepto y ver realmente el tema
de una estrategia. A términos profesionales, en Israel hay una organización llamada PPY, que es el Centro de Estudios Estratégicos del Pueblo Judío. Hoy en día el presidente es el profesor Yedidia Stern, somos amigos personales de la Universidad de Bar Ilan, pero él es el presidente de ese centro. Es un centro que está vinculado a la oficina del primer ministro de Israel y se ocupa de investigar diferentes preguntas estratégicas del pueblo judío. Yo tengo el placer de ser uno de los miembros o investigadores dentro del instituto. Merkaz LeMediniut Am HaYehudi. Y los cuatro, esta diapositiva que les voy a mostrar es una visión acerca de la realidad y el futuro que pueden tener las comunidades judías en el mundo. Y se divide en cuatro partes, cuatro categorías diferentes. El primer grupo son las comunidades que están en una situación de protección, de autoprotección, o sea, lo que llamamos un gueto. ¿Qué es un gueto? Un gueto, perdón, no en términos de la Shoah. Ustedes saben que el término gueto no nació en la Shoah. ¿Dónde nació? En Venecia. En Venecia, muy bien, señor presidente. Nació en Venecia porque ahí fue, o sea, sí se hizo se juntaron los judíos. Ahí nació la palabra gueto que después los alemanes utilizaron. Pero un gueto quiere decir una división, murallas y paredes que nos separan del medio ambiente y de la sociedad donde vivimos. Ustedes saben que hay judíos que viven en gueto, que viven dentro de paredes y murallas. Esos judíos están en Mea Shearim, por ejemplo, en Jerusalén, están en Bnei Brak, están en diferentes comunidades, en México, en Argentina, en Francia. Acá no sé, como se dice, no quiero opinar, pero hay lugares donde judíos viven entre murallas. Es bueno porque nadie los puso dentro de esas murallas. Ellos eligieron vivir dentro de murallas. La pregunta es qué precio tiene vivir dentro de murallas. Yo estuve 5 veces, visité la comunidad que vive dentro de las murallas más anchas, ¿cómo? Gruesas, entre las murallas más gruesas del mundo. La comunidad judía que vive dentro de las murallas más gruesas, ¿alguien sabe cuál es? ¿Ah? De Irán. No, Irán al contrario también. ¿Escucharon de Lev Taor? De la CAT, del grupo Lev Taor, que estaban en Guatemala, estaban en Guatemala y en la selva, un grupo jaredí de 100 familias que viven como en otro planeta, no comen nada, casan a las hijas a los 13 años, impresionante. Un tema es una CAT, una secta, gracias. Son una secta, fueron perseguidos, todo un tema. Yo fui a visitarlos hace 5 años y estuve varias veces con ellos. Y en un diálogo que tuve con los dirigentes de ellos me dijeron, Rabino, nosotros vivimos dentro de murallas. Inclusive dijeron, nosotros vivimos en Teivat Noah, vivimos dentro del arca de Noé. Pero dice, ¿qué les molesta? Así nosotros nos protegemos, nosotros vivimos dentro del arca de Noé, estamos encerrados, no molestamos a ustedes, no nos molesten a nosotros. Me pareció interesante, el único tema es de que luego se descubrió que que varios de los dirigentes tuvieron situaciones graves de abuso sexual con niños y niñas, y ya 4 de ellos están encarcelados en Estados Unidos. Entonces, claro, a veces las murallas
son peligrosas también hacia adentro y no solo hacia afuera. Pero lo que quiero decir es que hay judíos que viven en gueto. Señores, de esos judíos no tenemos que preocuparnos, no, lo digo en forma positiva y con todo el respeto, o sea, yo no estoy en ese sistema o ideología, pero no tenemos que preocuparnos porque están bien, están protegidos, se autoprotegen. Luego tenemos a la derecha otro grupo de comunidades, que son comunidades que están en un proceso de crecimiento y desarrollo, sea numérico, sea religioso, sea de escuelas. O sea, hay comunidades que crecen, no solamente en números. ¿Cuál es la comunidad prácticamente la única que creció en los últimos 10 años en el mundo? ¿O dos? ¿Cuál creció en el mundo? En números. Panamá también, es cierto, por emigración, gracias a Venezuela, Panamá creció. Ok. Alemania, o sea, la comunidad número uno en el mundo que está en crecimiento demográfico es Alemania, porque ustedes saben que después de la Shoah había 20.000 judíos en Alemania, todos polacos, no judíos alemanes, llegaron de Polonia a Alemania, y en cierto momento el gobierno alemán dijo, no, ¿cómo solamente 20.000 judíos? Acá queremos judíos, queremos demostrar que el gobierno alemán apoya a los judíos y dieron 200.000 visas para judíos de Europa Oriental, principalmente Rusia y Ucrania. Recibieron solamente a los que son judíos según la halajá, no a hijos de padre o abuelo judío según la ley del retorno, según la Suprema Corte de Justicia. ¿Ah? Sí. Y hoy en día hay 200.000 judíos en Panamá, o sea, eso pasó en Alemania. Entonces, ahora, el crecimiento genera también desarrollo, porque como hay tantos judíos, claro, viene más gente al Beit Knesset en Kippur, tienen que abrir más escuelas judías, hay más campamentos, hay más presupuestos del gobierno alemán y del Estado de Israel y de fundaciones internacionales para ayudar a esas personas. Entonces, crecimiento genera desarrollo también. El tercer grupo son comunidades que están en proceso de asimilación a la derecha. Asimilación, como ustedes saben, voy a finalizar en 4 minutos para no cansarlos. Asimilación, como ustedes saben, ¿qué es asimilación? La pérdida de identidad. Pérdida de identidad. Y no, como mucha gente acostumbra a decir, realmente decimos asimilación, ¿qué dice la gente? Casamientos mixtos. No, disculpen, no es lo mismo. Hay dos términos a nivel profesional. Está el concepto de asimilación y está el concepto de casamientos mixtos. Quiere decir, asimilación, según el Milón, según el diccionario, es pérdida de valores propios y adopción de valores externos. Eso es asimilación. O sea, yo voy a vivir a Alemania como israelí, pero pierdo mis valores, dejo de hablar hebreo, empiezo a hablar alemán, no como hummus, como salchichas alemanas, todo. Voy perdiendo mis valores y así sucesivamente las próximas generaciones. Y la segunda opción, el tema de casamientos mixtos, sí, es cuando una persona judía, de fe judía, de identidad judía, se casa con una persona que no tiene fe judía o identidad judía. Entonces seguramente eso también puede generar después pérdida de identidad. Pero miren qué interesante. Hoy en día eso también cambió. Yo visito, como les dije, comunidades cada semana y veo, por ejemplo, personas que están casados dos judíos. Estuve hace algún tiempo, no sé si conocen, hay kibutzim de israelíes. Ahora hay un kibutz, hace años hay un kibutz israelí en Costa Rica, no me acuerdo el nombre del lugar, como a 4 horas de San José.
hay como 150 o 200 familias y ahora abrieron un kibutz israelí en Portugal. Esos kibutzim, que en su gran mayoría, no eran de gente de kibutzim en Israel, pero en su gran mayoría son personas no observantes, puede ser que se casaron en Israel por el rabinato de Israel, 2 judíos, 2 israelíes, todo perfecto, pero llegan a Portugal, a Costa Rica, y no mantienen la identidad judía o israelí, se asimilan. Entonces quiere decir que hoy en día no hay una correlación constante o total entre asimilación y casamientos mixtos. Alguien se puede casar con una persona no judía, pero no se asimila, sigue viniendo todos los viernes al Kabbalat Shabbat y ayunando en Yom Kippur. 2 israelíes judíos se casan, pero no mantienen Yom Kippur en la playa de Costa Rica. O sea, hoy es todo un balagán y eso también nos complica sobre el tema del futuro del pueblo de Israel. Por último, hay comunidades que están en catástrofe y agonía. Y esa catástrofe y agonía nunca se evalúa por un solo factor. O sea, no es solamente si una comunidad X en el planeta, no sé, uno de los planetas celestiales, no sé, pasó algo y una comunidad cambió de 30.000 judíos a 3.000. O sea, en otro planeta, ¿verdad? Entonces, no solamente según eso se evalúa, sino que tiene que haber una cantidad o varios motivos por el cual una comunidad se define en catástrofe. No solamente porque la gente se pueda quejar, una comunidad se define en catástrofe. Hay categorías y argumentos que no me da ahora el tiempo de explicarles, realmente no quiero cansarlos demasiado, pero sí en otra ocasión puedo explicar de qué forma se evalúa cada una de las de los 4 tipos de comunidad. Sí. Dentro de ese cuadro de 4 escenarios, ¿qué significan las flechas? Creo que hay 2 flechas. Sí. No. Sí, no, en este caso no. Sí. Ahora, podemos tomar cada una de las comunidades en el mundo, y ya lo hicimos, y ponerlas sobre este mapa. Yo veo que ustedes sonríen y quieren saber dónde están ustedes, pero eso ya no es parte de mi conferencia y no les voy a decir. Pero lo único que puedo decir, que cada una de estas comunidades o categorías puede cambiar. Comunidades que están en crecimiento y desarrollo pueden cambiar. ¿Saben cuántos judíos que llegaron de Rusia a Alemania se están yendo a Canadá porque les dan visa de refugiados? Al menos 40, 50 mil en los últimos 10 años. Entonces ya Alemania no está exactamente en crecimiento y desarrollo. Hay comunidades que pueden estar en catástrofe y agonía, pero el proceso se puede revertir. ¿Y de qué forma? Volviendo primero con una estrategia y segundo volviendo a la pregunta con la cual inicié esta conferencia. Pensando a futuro. Teniendo una visión futurista no solamente en el pasado histórico, sino pensemos a futuro. Y si se piensa a futuro, vamos a poder cambiar la situación de cualquiera de estas comunidades y vamos a tener el futuro del pueblo de Israel asegurado. Solo pensemos a futuro. Shavua Tov. Agonía es ahora que me toca hablar a mí. Bueno. Quiero expresar mi sincero y profundo agradecimiento al Rabino Birman por su visita tan amable a nuestra comunidad esta semana. Estamos sumamente complacidos, Rab, por el gran éxito que ha tenido su visita a nuestra comunidad. Para que todos tengan una idea de la agenda tan activa y apretada que ha tenido el Rabino,
Llegó, además de las interesantes conferencias que nos ha dado el rabino, visitó el SEC, visitó Hebraica, visitó el Colegio Sinai, se ha reunido con rabinos, se ha reunido con nosotros muchas veces, con otros rabinos y con grupos de parejas jóvenes. Todo esto con el objeto de conocer la nueva realidad de la comunidad venezolana y poder darnos ideas frescas y modernas de cómo afrontar esa realidad que estamos viviendo nosotros ahorita. Durante estos días, sus charlas y conversaciones nos han inspirado a reflexionar profundamente sobre nuestra identidad judía. Nos ha hablado de presente, de futuro, de pasado, de nostalgia. Nos hizo cuestionar por qué soy judío, más allá de haber nacido judíos. Yo hice la tarea, Rab, estoy esperando la nota. Nos ha hecho pensar en cómo nuestra formación y experiencias históricas como nación nos han preparado para enfrentar los retos del pasado, del presente y del futuro. Y hoy nos ha hablado de si está garantizada nuestra supervivencia para las generaciones venideras, con una visión realista y objetiva. Sus palabras han resonado en nuestras mentes, llevándonos en una travesía de pensamiento e imaginación que estoy seguro ha dejado una huella duradera en todos nosotros. Mil gracias, Rav, por guiarnos en este viaje tan enriquecedor, donde nos habló de la importancia de tener una estrategia y de tener opciones para nuestra comunidad. Voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer nuevamente a todas las personas y entidades que hicieron posible esta visita tan especial. Primero y ante todo a ustedes, nuestros queridos miembros que siempre nos apoyan en todas nuestras iniciativas y actividades. Su compromiso y participación son el pilar fundamental de nuestra comunidad y necesitamos de su entusiasmo y participación para poder crecer juntos y enfrentar los retos venideros. Agradecemos sinceramente su presencia y su apoyo constante. Obviamente un agradecimiento muy especial al rabino Birnbaum, quien viajó de Israel para estar con nosotros y compartir su sabiduría y conocimiento. Su dedicación y esfuerzo para estar aquí no tienen precio, y su impacto en nuestra comunidad y en nosotros como directivos ha sido verdaderamente significativo. Nos ha brindado una perspectiva nueva y enriquecedora que sin duda nos ayudará a enfrentar los desafíos futuros con renovada confianza y esperanza. Una mención especial al rabino Eitan y a la rabanita Dara, quienes han sido unos anfitriones excepcionales durante la visita del rabino. Su hospitalidad y apoyo han sido fundamentales para el éxito de esta semana y estamos profundamente agradecidos con ustedes por su compromiso y dedicación a la comunidad. También quiero agradecer al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva de la Unión. En especial, nuevamente, quiero mencionar a Martín Goldberg, a Eduardo Solar, a Eduardo Cooperstein, a Harry Hemmer y a Carolina Israel por su incansable dedicación y esfuerzos. Sin su apoyo y liderazgo, esta visita no habría sido posible. Y finalmente, quiero extender nuestro agradecimiento a la Bnei Brit por siempre prestarnos sus espacios, a Harold Vargas por su concierto improvisado, a Hebraica por prestarnos la mitad del Salón Jerusalén, porque la otra mitad ya es nuestra, a nuestra amiga Natalie Fauen por el catering de todos los eventos. Hoy nos toca arepas a petición del rabino. Su colaboración y disposición para apoyar nuestras actividades son siempre muy apreciadas. Gracias a todos. Y bueno, gracias a todos ustedes por venir y apoyarnos y hacer de esta semana un gran éxito. Gracias. Thank you.